Pero después veía que llegaba otra prueba más fuerte y decía, no, esta fue mi último golpe de verdad. Pero después de esa llegaba una más fuerte que todas las que venían. Y yo decía, pero si esta no me derribó ni me derribó, esta tampoco puede derribarme. Y había momentos que le dije, Señor, ya yo no quiero hablar. Yo no tengo fuerza. Mi voz se paró. ¿Por qué tantas cosas si te he sido fiel? Y le dije, Señor, ¿por qué tanta batalla, tanta guerra? Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Estoy agradecida de Dios por este tiempo extraordinario donde esta familia hermosa día a día se ensancha. Y yo sé que cada uno de ustedes son parte de este crecimiento que el Espíritu Santo está trayendo para la casa. Así que, gente linda, hoy tenemos un tiempo extraordinario con una mujer de Dios que yo sé que va a bendecir a través de la experiencia el proceso de madurez, el proceso de formación, cuando Dios comienza a endurecer aquello que estaba débil, aquello que se movía por cualquier viento y comienza a darnos raíces a través de las dificultades y podemos ver el amor de Dios aún en esos momentos difíciles. Yo quiero que ella se esté presentando a la audiencia. Amén. Amén, Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Perla Silverio, para la honra y gloria del Señor. Amén, Dios te bendiga, Perla. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Yo sé que mucha gente ya se ha identificado con tu rostro y sabe el proceso que Dios ha hecho desde que están en el mundo. Vemos que hemos tenido varias entrevistas y nos has contado las maravillas y las cosas que Dios ha hecho, pero también cómo el enemigo ha querido intervenir para destruirte. Pero siempre el propósito de Dios ha estado ahí latente para formarte y sacar lo mejor de ti. Nos estuviste hablando detrás de cámara, tu encuentro con el Señor, después que vienes a los caminos y la parte de endurecerte, cómo Dios comienza a procesarte, cómo Dios comienza a limpiarte, a quitarte todas las escorias que el mundo te había dejado. Entonces yo quiero que tú nos cuentes acerca de eso. ¿Qué tal? Dios le bendiga a todos. Amén. Ya cuando el Señor comienza a tratar conmigo Dios comienza a tratar conmigo de una manera sobrenatural, hacerme entender que lo que yo pensaba no era mi pensamiento, sino que Él tenía planes mejores conmigo. Yo entré, cuando ya yo estaba firme, lo que es el Evangelio, que yo comencé ya en los caminos del Señor, mi hija se me quemó. Fue un proceso muy fuerte, lo cual yo pensaba que habían amigos, yo pensaba que habían hermanos de la iglesia, yo pensaba que todo el mundo iba a estar ahí. Pero Dios lo permitió para formar áreas en mí. Cuando yo veo que todos me abandonan, que mi hija se quema, yo estoy pensando que mi hija nada más tiene 2 quemaduras en la cara, 2 puntos de quemadura, porque eso fue lo que yo le vi. Cuando llego allá al hospital, lo primero que me dicen, ¿usted es la madre? Digo yo, sí. Venga, entre para adentro. Yo no sabía que a mi hija la iban a internar. Y a ella le comenzaron a pelar la cara con un biturí en mis ojos. Yo cerré los ojos y yo dije, esto no es posible, Señor. Y agárrala, que usted es la madre. Y yo no quería agarrarla porque es mi hija y me dolía. Yo estaba llorando desconsoladamente. Ella, pero agárrala, que la niña está revolteada. Y yo la agarraba así. Ella se me quemó. Y cuando yo la vi así, le pusieron una venda entre la cara. Y la acotaron, la pusieron ahí con un suero. Resulta que yo le dije, Señor, ¿por qué tú permitiste esto? Y era como una prueba que yo decía, yo no voy a superar esto, yo no puedo. ¿Cómo pasó eso? Yo no tengo fuerza. Eso aconteció que su papá le compró una bicicleta y ella estaba montándola y el agua caliente le cayó encima. Le cayó como en la cara y se le quemó el rostro y se le quemó su aire. Cuando yo la llevé al hospital, yo pensaba que le iban a dejar 2 días o 3. Yo no sabía que ella le iban a pelar la cara ni nada de eso, porque yo no sabía. Cuando ellos le comienzan a pelar la cara, yo lo primero que digo, Dios mío, y agárrala que usted es la mamá, y comienzan a pelar la cara, me la pusieron ahí en una sala, y yo veía a todos esos niños que llevaban quemados allá al hospital, lo llevaban con diferentes quemaduras, ya se quemó 3er y 2er grado.
y con ese niño con toda esa quemadura y toda esa madre desesperada, llorando por sus hijos, y así, yo le decía, Señor, nada más dame fuerza. Pero cuando iban pasando los días, yo pensaba que los hermanos de la iglesia iban a ir, yo pensaba que iban a ir mi familia, pensaba yo en mi mente. Pero fueron pocos las personas que fueron de la iglesia, y fueron pocos las familiares también. Todos me abandonaron. Fueron algunas personas, y si fueron, fueron un día, porque nadie fue de que a quedarse conmigo, ni amanecer allí en el hospital, nadie. ¿Qué sucede? Que yo en ese momento es que tengo un encuentro con el Señor. Aún yo estando ahí, lloraba, pero yo dormía, nadie sabía lo que yo estaba pasando allá adentro, solamente yo y Dios. Yo tenía que dormir en el piso del hospital, y a las 6 de la mañana tenía que levantarme, porque en el hospital tú no puedes dormir, cuando tú duermes en la sala del hospital, tienen que limpiar, la gente que limpia, y me levantaban por la mañana, mire, levántese que van a limpiar, y limpiaban, tenía yo que levantarme y quedarme despierta, porque ya la gente estaba llegando, la visita a ver sus hijos, y yo decía, ay Dios mío, gracias por todo, una cosa que yo no me levantaba por la mañana, y tenía un sueño así tenía que atender a la niña, y acostarme temprano para poder levantarme esa hora. Y yo pensaba que me iban a llevar una almohada a mi familia o una sábana, ¿no? Tenía que dormir en una silla, sentada. Y muchas veces en el piso, sin tener ni siquiera una sábana. Y la gente me decía, ¿tú no tienes familia? Yo no he visto a nadie que venga a visitarte. Y yo lloraba. Y yo le dije, Señor, gracias. Porque si esto es lo que tú estás permitiendo para tú formarme, yo te doy gracias. Y un día amanecí con una desesperación tan grande que quería que un carro me matara en la avenida. Porque yo dije, ¿dónde están mis familiares? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están los que dijeron que iban a estar conmigo? No había nadie. Pero el único que no me abandonó fue el Espíritu Santo. Todos se fueron menos Dios. Dios siempre estuvo ahí conmigo. Y iban pasando los días y la gente me decía, pero que no viene nadie, vete. Y es que tú no tienes familia. Me preguntaban por qué no me veían con nadie. Tú no tienes tu mamá y tus familiares. Yo sí. Hasta que una señora me buscó una almohada. Después que yo tenía como un mes y pico en el piso. Yo no entendía. Me buscó una almohada y una sábana. Cuando me la buscó, yo me acostaba ahí, pero yo lloraba. Y yo le decía, Señor, gracias porque todos me abandonaron. Pero resulta que siempre hay gente que te van a hacer la guerra. Había una mujer ahí cristiana, esa mujer vivía como con un espíritu, no sé, como con un espíritu de problema. Y me estaba haciendo como la guerra a ella. Y yo oraba por ella. Pero la niña duró 7 días con los ojos cerrados. La niña no podía abrir los ojos. Y yo le dije al Señor, mi hija no puede quedar ciega. Tú me hablaste. Y me dijiste que mi hija era una profeta, yo te creo a ti. Y yo le puse la mano en los ojos. Ella no me escuchaba. Ella me escuchaba, pero no me veía. Y yo le decía, mami, yo estoy aquí, mírame. Ella me decía, mami, pero yo tengo los ojos cerrados. Así me hablaba, porque yo era consciente. Y yo le decía, ¿tú me escuchas? Sí, tú me estás escuchando, yo estoy aquí, yo no me he ido. Porque me daba impotencia ver a mi hija así, que no siquiera podía abrir los ojos. Y ella le agarraba la mano y le preguntaba, ¿quiere leche? Porque estaba muy chiquita cuando ella se quemó. Y yo sentía que mis esperanzas se estaban muriendo, que no tenía fuerza. Yo me sentía que mi hija no se iba a parar de ahí de esa cama. Porque toda la gente que iban al hospital, allá de Angelita, se impactaban con ella. Porque ella era la única niña que estaba quemada en la cara, en esa manito. Que tenía la cara todo eso, con gasa y todo eso en el cuerpo. Y yo decía, ay Señor, gracias. Y la cara, después que me dieron de alta, que ya me la llevé para mi casa, la cara de la niña estaba totalmente dañada, ya la cara no se le ve igual a la niña. Y yo decía, ay Dios mío, mi hija, mira el rostro. Le lloraba a Dios. Le decía, ay Dios mío, mira cómo le quedó su cara. Y me quejaba. Entonces después el Señor fue tratando conmigo y me hacía entender las cosas, que Él era mi fortaleza en medio de dura prueba, que Él era mi abrigo, que Él era mi sustento. Y yo ahí fue una experiencia que yo comencé a creer más en Dios, porque yo dije, tú todo lo puedes, porque ella hasta sangre le pusieron cuando estaba interna, y Dios permitió que mi hija saliera bien de todo lo que a ella le aconteció allá adentro en el hospital. Y cuando a ella la dieron de alta para mi casa, que yo me la llevé a la niña, ella estaba así, tú sabes, yo la curaba porque todavía ella tenía eso quemado ahí, y ahí fue más fuerte como en la frente.
Y todo eso lo tenía como blanco y ella morenita. Y el Señor me dijo que le devolvía su color de piel. Y ella le subió la piel ahí. Ahí todavía tiene la marca, todavía. De la que mató, eso quemadura la tiene. Todavía reciente. Ella la tiene todavía. La quemadura que se le nota que ella se quemó. Y yo le pedí al Señor, Señor, mi hija, sánamela. Y yo veía como una cicatriz se le comenzaba a cerrar, se le cerró todo eso. Y el Señor comenzó a hacer milagros, se le borró la que tenía ahí. Nada más le queda todo eso ahí, la marca que se le ve que ella se quemó, porque hay gente en la calle que la han visto, me han preguntado que ella le pasó en la frente. Y yo le he dicho que ella se quemó, que tuvo una quemadura. Y eso fue como algo fuerte que Dios permitió en mi vida, pero también me dio la misma de fuerza. Porque a pesar de que todos se fueron, yo entendí que cuando todos se van, ahí es que Dios te demuestra que Él está ahí. Cuando todos se van, cuando todas las puertas se cierran. Porque quizá humanamente yo estaba viendo que nadie estaba conmigo. Yo decía, bueno, mi familia no está los hermanos de la iglesia, no está nadie. Pero Dios estaba ahí. Dios nunca se alejó de mí. Porque Dios me dio la fuerza de soportar todo eso, de yo ver cómo mi hija se quemó, de yo ver lo que estaba pasando. Y no obstante que después de eso comencé a pasar un proceso fuerte de escasez, lo cual escuché la voz de Dios que me dijo, te voy a sacar del área de confort. Yo no entendía. Porque es que lo que tú no entiendes ahora, tú lo vas a entender después. Y comencé a pasar un sinnúmero de necesidades. O sea, antes de que Dios te diera esa palabra, tú estabas bien económicamente. Sí, yo estaba bien. Estaba bien económicamente, yo no sabía lo que era pasar hambre, yo no sabía lo que era no tener ropa, yo no sabía lo que era no tener dinero. Estaba bien. Y resulta que cuando Dios me dice que me saca del área de confort, yo no sabía. Yo dormía en la cama, bajo aire. Yo estaba tranquila. Todo lo que yo usaba era caro. Porque yo nunca he pasado procesos. Pero cuando Dios me dijo así, cuando Dios la respalda su palabra, todo comenzaba a hacerme los trates. Comencé a pasar hambre. Todo me comenzó a acontecer. Y yo no entendía. Porque aun cuando yo estaba así, yo era arrogante. Yo era una persona arrogante, yo me creía más grande que tú, yo me creía más grande que el otro. Yo me creía que yo era importante. O sea, Dios tuvo que doblegarme ese ego. Yo tenía eso dentro de la iglesia, por eso nada más lo sabía Dios. Yo era importante, yo me sentía así, que nadie se me pegara, que yo sí, que el otro no. O sea, como Dios sabía que yo tenía todo eso, Dios tuvo que procesarme primero. Dios tuvo que pasarme por el desierto. Y me recuerdo que todas las ropas se me dañaron. No tenía zapatillas, me iba con una faldita llena de cloro para la iglesia y todos los días me la ponía y me la volteaba para que la gente no se diera cuenta de que estaba llena de cloro. Y ahí adorando a Dios y creyéndole a Dios. Tenía que darle a mi hija, una vez le pedí 10 pesos a una muchacha para comprar 10 pesos de azúcar, para poder dar un agua de azúcar a mi hija y un agua con una naranja agria que compré en el colmado, porque no tenía con qué comprarle leche. Y me daba apuro porque yo decía, wow, no veo a nadie. No veo a nadie que me dé una lata de leche porque estaban chiquitas, ya estaban de leche, era la niña, de beber leche. Y yo decía, nadie me da un pan, nadie me ayuda. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y yo sentía que yo iba a desmayar, yo sentía como que no tenía fuerza. Yo sentía que ya la fuerza humana mía estaba agotada. Y el enemigo me decía, descarréate, tú no ves todo lo que tú estás pasando, tú nunca habías pasado por esto, todo el mundo estaba mejor. ¿Cuándo en tu vida tú habías pasado hambre? ¿Cuándo en tu vida tú habías pasado tantas necesidades? Mira lo que... ¿Tú no te recuerdas que antes tú eras la Barbie y que te daban dinero? Los hombres, y que todo te prohibía y tenía todo lo que tú querías. En abundancia. En abundancia. O tú no te recuerdas que tú controlabas la calle, porque eso fue lo que el diablo me hizo. El enemigo me puso un nombre. A pesar de que me pone la Barbie, él me hizo entender en la calle que yo era importante. O sea, la gente me tiene como alguien importante. Mira cómo tú eres, mira hasta dónde tú has llegado, mira cómo tú estás. Y había gente que me veía y me decía, mira las condiciones que tú andas. Y había un amigo mío que me decía, ¿hasta cuándo tú vas a estar así? Tú no te ves como tú pareces una vieja. Gente me decía, ¿y hasta cuándo tú vas a estar así arrastrándote en el evangelio, dando pena? Sí. Wow. Pero yo daba pena, pero yo nunca le pedí nada. Pero ellos decían así, que ¿hasta cuándo tú vas a estar así? Y yo andaba con esa doña sin pamper, sin tener para comprar ni siquiera un pamper. Un pamper no tenía yo con qué comprar. Pero yo estaba agarrada de Dios. Y pasando procesos y situaciones, yo le decía, Señor, ayúdame, solamente tú me vas a dar la fuerza. Pero hubo algo que me ayudó, ¿tú sabes qué? Que yo creía a uno viendo. Y que yo estaba de rodillas. Mientras me hacían la guerra,
yo estaba orando. Había gente que me decía, tú no vas para ninguna parte con esos dos muchachos. Tú no tienes llamado de parte de Dios, tú no tienes ministerio, tú no eres nadie. Tú eres un cero a la izquierda. Cristiano, gente, metida de que en Dios. Por eso dice la Biblia, lo mando entre lobos vestidos de oveja. Gente que dice que son y no son. Por su fruto lo conoceréis, dice la palabra. Por el fruto que tú des. Wow. Dios te va a conocer. Esto no es porque yo lo diga de boca, esto es vivirlo, porque la Biblia se vive. Y había gente que me decían, tú no te vas a parar de ahí, me menospreciaban. Y yo, como no tenía mucho entendimiento, yo le decía, Señor, ábreme el entendimiento y ayúdame a entender lo que yo estoy pasando y lo que yo estoy viviendo. Ayúdame, dame la sabiduría, porque eran cosas fuertes. Y Dios siempre me fortalecía, siempre me hablaba. Y yo entendí que mi único amigo fiel y verdadero era Dios. Por eso la Biblia dice en el Salmo 118:8, mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Y yo comencé a confiar en Dios y en lo que Dios me había prometido. Y comencé a ver las cosas que no eran como si fuesen. Y comencé a caminar por lo que Dios me decía. Y aún la gente me criticaba, aún yo comencé a pasar muchas necesidades, aún yo comencé a pasar muchos procesos. Yo decía, Dios de aquí me va a levantar. Dios es mi fortaleza. Yo siempre tenía la fe de que Dios iba a hacer algo. Aunque yo veía que en todo mi entorno estaba contrario. Yo pensaba que mi familia me iban a ayudar con comida, pensaba que me iban a ayudar. Y no fue así. No fue así. Sino que Dios permitió todos los procesos para que yo entendiera. Y lo que yo no entendía en el momento, yo decía, Dios mío, ¿por qué se me quemó la niña? Yo le hice muchas preguntas a Dios. ¿Por qué se me quemó? ¿Por qué estoy pasando todas estas necesidades? ¿Por qué no tengo ropa? ¿Por qué no tengo comida? ¿Por qué no tengo estabilidad para mis hijas? Yo me preocupaba porque el que tiene hijos se preocupa por sus hijos. No tengo una estabilidad, no tengo trate. Tenía que dormir en el piso porque el colchón de mi casa tenía un hoyo y nadie me regaló un colchón. Wow. Pero yo entendía que Dios me estaba procesando para que yo entendiera que yo dependía de Él, que yo no dependía del hombre. Porque hay veces que hay gente que quiere depender del hombre y tú no puedes depender del hombre, tú tienes que depender de Dios. Porque Dios sabe el tiempo preciso el cual Él te va a bendecir. Dios sabe el tiempo preciso el cual Él va a abrir la puerta que tú has estado tanto tiempo esperando. Algo me impactó y que yo estaba así en las redes. Y cuando veo algo, yo vi un comentario que alguien puso y dijo, después de 5 años, vi una publicación, después de 5 años veo lo que tú me prometiste. Y ahí yo entendí y dije, wow, después de 5 años dice ya que lo vio. O sea que las cosas no son cuando tú quieras, ni cuando yo quiera, ni cuando nadie quiera. Sino cuando Dios entienda que es el tiempo ya de Dios colocarte en esa posición. Hay gente que te ven y dicen, no, Dios la levantó, fue fácil. No fue fácil. Hay gente que cree que el evangelio es fácil. El evangelio es una lucha constante, la cual tú tienes que comenzar a batallar y entender de que tú eres un guerrero y no te puedes rendir en medio del camino. Y no te puedes rendir en el medio del campamento. Hay cosas que te van a doler. Hay cosas que Dios le va a permitir. Un día Dios me dijo, entrégame lo que tú más amas. Y yo le dije, Señor, ay, no puedo. Señor me dijo, lo que tú más amas, que tú quieres, tú en tu corazón, entrégamelo a mí. Y yo tuve que entregárselo a Dios y decirle, ten. Y yo no quería entregárselo. ¿Por qué? Porque Dios te va a quitar lo que tú tienes primero que Él, para que tú lo pongas a Él. Y yo eso lo tenía primero que a Dios. ¿Y qué Dios hizo? Me lo quitó. Y me dijo, entrégamelo. Y como yo no lo entregué, me lo quitó. Porque eso es lo que Dios hace. Dios permite las cosas para que tú entiendas quién es Él en tu vida. Y muchas veces decimos, no, que ¿por qué me está pasando esto? Que yo estoy decepcionada con Dios, que yo no puedo, que no tengo fuerza. No, Dios es el mismo Dios de ayer, el de hoy, el de mañana. Dios sigue siendo el mismo porque Dios conoce los tiempos. Amén. Dios sabía que yo iba a estar aquí hoy. Dios conoce las situaciones. Y hay momentos que nos sentimos sin fuerza porque hay gente que me han escrito y me han dicho, yo me siento sin fuerza, me han escrito, yo me siento sin fuerza, yo no puedo más. Yo siento que yo voy a abandonar. Y no es tiempo de que tú abandones, no es tiempo de que tú te rindas, no es tiempo de que tú digas yo no puedo. Es tiempo de que tú comiences a avanzar. Y yo entendí algo, que hay pruebas que tú la ves fuerte y tú dices, esa prueba es fuerte, eso me va a derribar. Pero llega otra más fuerte que si tú dices, no, pero esta es la que me va a derribar. Pero después de esa prueba llega otra más fuerte y tú dices, no, esta es la que me va a derribar. Y ninguna te derriban, porque no es contigo, es con el Dios que te llamó. Así es. Yo veía pruebas que venían a mi vida y yo decía, no, esto fue ya
mi último golpe. Pero después veía que llegaba otra prueba más fuerte y decía, no, esta fue mi último golpe de verdad. Pero después de esa llegaba una más fuerte que todas las que venían. Y yo decía, pero si esta no me derribó ni me derribó, esta tampoco puede derribarme. Y había momentos que le dije, Señor, ya yo no quiero hablar. Yo no tengo fuerza. Mi voz se paró. ¿Por qué tantas cosas si te he sido fiel? Y le dije, Señor, ¿por qué tanta batalla, tanta guerra? Si todo el tiempo te he sido fiel a ti y he esperado en ti y he hecho lo que tú me has dicho, ¿por qué? Y ahí yo entendí que los guerreros, verdaderamente que son guerreros, tienen que pelear en medio de la batalla. Y que hay que creerle a Dios en oración, en humillación. Y que cuando tú eres guerrero, la tempestad que tú estás peleando no te puede detener. Tú no puedes estar mirando la tempestad que se está viendo por fuera. Sino tienes que estar mirando lo que Dios está haciendo a través de lo que tú no estás viendo. Porque hay cosas que tú no la estás viendo, pero Dios en el mundo espiritual ya está materializada. Hay cosas que tú no las ves físicamente, pero ya Dios tiene una respuesta. Ya Dios ha peleado esa guerra por ti. Y yo entiendo que yo tengo un abogado que pelea por mí. Tenemos un abogado que pelea por nosotros. Hay cosas que son fuertes y que Dios las permite para Él formarnos. Hubo una situación que llegó a mi vida que yo le pregunté al Señor. Yo dije, ¿pero por qué? Tú sabes que esa persona es inocente. Aconteció algo con mi hermano, que yo le dije al Señor, mi hermano es inocente y tú lo sabes. ¿Por qué está aconteciendo esto? Y me hacía tanta pregunta una detrás de otra, Dios mío, pero tú sabes que él es inocente. Tú sabes que él no sabe de nada. ¿Por qué está aconteciendo todo esto? ¿Por qué? Y mi corazón se entristeció. Y había gente que me preguntaban y me decían, ¿tú te sientes mal por lo que tu hermano está pasando ahora mismo? Y yo le decía, yo conozco a mi abogado, que se llama Jesús. Yo tengo un abogado que está peleando esa casa. Y Dios sabe que mi hermano es inocente, pero si Dios lo permitió fue por algo. O yo aprendí que si Dios permite las cosas en nuestra vida es por algo que Él la permite, porque Dios sabe todas las cosas. Y hay cosas que van a acontecer, te estoy diciendo porque yo tengo experiencia, que hay cosas que van a acontecer que tú te vas a quedar asombrado y tú vas a decir, ¿qué pasó eso? ¿Qué eso sucedió? Y Dios lo permitió y la gloria sea de Dios. Dios me ha enseñado a ser conforme a su voluntad, a ser conforme con todo lo que Él haga. Que si Dios hace algo ahora mismo, yo soy conforme. Dios me enseñó a eso, porque eso es Dios que lo hace. Yo soy conforme con lo de Dios. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué mi papá se murió? ¿Por qué yo viví esa vida que yo viví en la calle? ¿Por qué yo no tuve una madre? Me crié con mi abuela, no tuve una madre que me diera ese apoyo. No tuve una familia que me aconsejara. Y me hacía tanta pregunta, ¿por qué lo mataron a mi papá? Dime. Y me crié sin padre, así, no tuve una familia formal. Yo quería nacer en una familia cristiana o una familia formal y no lo tuve. Y yo lloraba por eso. Yo tenía depresión en la calle, era más también porque yo no tenía el apoyo de una madre ahí al lado de mí. Pero eso que yo viví en ese tiempo me ha hecho que yo ahora mis hijas siempre estoy ahí. Porque no quiero que ellas pasen por lo que yo pasé, ni sufran por lo que yo sufrí, porque cuando un niño se cría sin una madre y sin un padre, sea con la abuela, te traten como te traten, no es lo mismo. Uno siempre quiere estar al lado de su mamá y su papá. Y yo no viví esa vida y por eso tuve que coger el mundo. Porque no tuve un apoyo de una madre que me llevara a la escuela. Y sentí una impotencia cuando yo veía yo veía a esa niña que la llevaban a la escuela su mamá y su papá. Y yo decía, pero yo me sentía tan mal porque yo decía, yo no tengo a nadie. Y más eso me arrastró a la calle, a yo no tener a nadie. Que la misericordia de Dios me alcanzó, que a mí no me mataron en la calle. Dios y su misericordia. Porque ya yo había cogido un nivel de calle que a mí lo que me quedaba era, ya que sea lo que Dios quisiera. Y Dios de ahí tuvo misericordia y dijo, no, yo te voy a levantar. Porque el propósito que tengo contigo es más grande. Y a pesar de la batalla, de las pruebas, de la tormenta, de la duda, Dios me ha hecho más fuerte cada escalón. Me ha dicho, no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Es con mi fuerza. Y hay gente que no pueden avanzar, que se sienten obstaculizados, sienten que ya no pueden más, sienten que la batalla que están pasando es grande. Dicen, ay, esta prueba, Dios mío. Ay, que el esposo se me fue de la casa. Ay, que mis hijos no tienen comida. Ay, que lo que estoy pasando, la situación es muy grande. Y se hallan todo grande. El Dios que tú tienes es más grande que la condición que tú estás viendo ahora mismo.
Esa batalla que tú estás peleando de rodillas, que tú dices que tú no puedes, Dios te va a entregar la victoria. Pero la victoria Dios la entrega de rodillas, peleando de rodillas. Hay gente que están esperando hace mucho tiempo un milagro y están desesperados. Ay, que cuando tú me vas a cumplir la promesa que tú me hiciste, que tú me dijiste que tú me ibas a bendecir, que tú me dijiste que yo era un evangelista, que tú me dijiste que yo era un profeta, que tú dijiste que yo iba a predicar. Sí, pero era el tiempo de Dios. Porque hay gente que quiere recibir cosas de parte de Dios, no quiere ser procesado. Tenemos que pasar por un proceso. Hay procesos que Dios permite en tu vida para Él capacitarte. Si yo no hubiese pasado por todo ese proceso que yo pasé, que yo dijera hoy, que estuviera estando diciendo nada, porque no, ¿tú me entiendes? Tuve que pasar todo ese proceso que yo no entendía para hoy justificar de la grandeza de Dios. De que cuando yo no tenía fuerza, Dios me decía, yo estoy ahí contigo, yo te ayudo. Cuando yo le decía, Señor, ya yo no puedo, hubo un tiempo que a mí se me agotaron las fuerzas, yo dije, ya. Humanamente yo no sentía fuerza ni en mi cuerpo. Es increíble, ni en mi cuerpo sentía yo fuerza, no sentía fuerza. Ni espiritual tenía fuerza, ni en mi cuerpo tampoco. Yo no tengo fuerza. Sentía como que mi mundo se iba derrumbado. Pero así mismo como sentí eso, me levanté. Yo dije, yo tengo que avanzar. Yo tengo que creer. Yo no me puedo detener ahora. ¿Qué sucedió en ti que provocó que tú tomaras esa postura? Tormentas. Estaba pasando demasiadas cosas en la iglesia. Eso provocó que había gente que me menospreciaban por las dos niñas que yo tengo. Y había gente que me decía, tú no tienes llamado, tú no tienes ministerio en mi cara, tú no tienes nada de parte de Dios, tú no aportas nada. Y yo lloraba. Y eso provocó en mí que saliera lo que había en mí dentro. La Débora que había en mí. Mientras la gente me decía eso, yo estaba orando en el altar como Ana. Llorando y orándole a Dios. Y todo lo que yo pude alcanzar en Dios no fui yo, porque yo no tengo nada que dar. Aquí el que da es Dios. Sino que Dios me dio la fuerza y me capacitó para yo poder avanzar en medio de esos procesos. Fueron cosas fuertes. Hubieron gente que me decían, tú nunca vas a predicar, tú no vas a pasar de ahí. Yo era como nadie. Me veían como que yo no era nadie. Había gente que me miraban así por encima del hombro, que eran como que eran más que yo. Yo tuve que ser muy menospreciada, tuve que ser señalada, juzgada, criticada. Tuve que pasar por muchas cosas. Para que cuando yo estuviera en otro nivel, no me moviera, porque lo que hoy está pasando es para que en otro tiempo no te muevas. ¿Tú sabías eso? Así es. Tú pasas un proceso hoy, pero cuando llega el tiempo, llega otro proceso, tú dices, no, yo pasé aquello y eso no me movió. Esto no me va a mover ahora tampoco. Es para que eso no te mueva en un tiempo, por cierto tiempo se manifiesta lo mismo, no te mueva. Tú digas, no, eso yo lo pasé. Porque uno como humano hay cosas que le hieren. Y yo lloraba humanamente. Yo decía, pero yo vine de la calle y lo que en el Evangelio ando buscando restauración y mira con qué yo me topo. Con gente doble cara, gente que no creen en tu ministerio, gente que no creen en tu llamado dentro de la iglesia. O sea, la gente dirá, no, porque, y en la iglesia se vive eso, sí, y hay que decirlo. Sí, porque hay que hacer la salvedad de que en la mies del Señor hay de todo. Está el trigo y está la cizaña. Hay gente que no quieren que tú creas en el Evangelio. Ellos quieren que tú camines, pero no que tú le sobrepasas a ellos. Viven en competencia. Exactamente. Y este evangelio no es de competencia. Y este Evangelio no es de competencia. No, que si yo predico más que tú, no, que yo hago esto más que tú, y esto no es así. Porque la Biblia dice que por su fruto que Dios lo va a conocer, no porque predique. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. No, Señor, que yo eché demonios fuera, que yo hice milagros, que yo profeticé, que yo tuve en las naciones. Ajá. Alejado de mí, hacedor de maldad. Tuve preso. Y no me visitaste. Tuve hambre. Y no me diste de comer. Tuve desnudo y no me vestiste. O sea, Dios te va a reclamar por lo que tú no hiciste. Así es. Dios te va a reclamar por algo que tú no hiciste. ¿Tú me entiendes? Porque esto no es por lo que tú digas, sino por tu fruto, por tu fruto que tú des en el Evangelio. Así es. Y Dios permite muchas cosas para Él capacitarte para su gloria y su honra. Así es, wow, tremendo esta enseñanza. Realmente en el mundo nos encontramos con de todo. Y también hay personas que es muy chocante porque hemos escuchado a personas hablar de tocantes este testimonio y dicen, pero mira lo que yo pasé, mira lo que me tocó atravesar. Y queremos hacerle la salvedad de que en los caminos del Señor hay de todo, pero también hay personas que
que Dios ha levantado con un corazón para restaurar, para levantar, para dar vida. Y hay muchas cosas que uno dice, bueno, esta parte me choca porque me tocó vivirla. Me tocó vivir un tiempo de rechazo, me tocó vivir tiempo donde la gente volteaba su mirada. Pero esto pasó en el tiempo de Jesús también. Los escribas, los fariseos, la gente que estaban aparentemente aprobados para recibir el Mesías, ni siquiera se dieron cuenta, ni siquiera lo vieron. Entonces, esto nos debe de servir a cada uno de nosotros como referencia para acercarnos a Dios y poner nuestra mirada en Él. Amén. Que sea Él. Entonces, nosotros queremos saber cuál ha sido un proceso de crecimiento muy duro a través de roce, como dice, como se dice se diría en este buen proverbio, el filo con filo se pule, o hierro con hierro se pule. Cómo la presencia de Dios te ha ido puliendo, cuáles han sido estos momentos donde tú has podido reforzarte en la presencia del Señor, cuando tú dijiste, yo tengo que levantarme. ¿Hubo algo que se produjo en ti, algún encuentro, alguna palabra o algún trato de Dios contigo? ¿Qué pasó en ti que tú dijiste, yo me voy a levantar? Yo hoy me levanto, no me voy a quedar en esta condición. Yo tuve un encuentro con el Señor que yo me hice un sueño, donde yo tuve una revelación, donde yo veía a este hombre alto, y yo lo miraba así, él estaba metido como por unos árboles, y mientras yo miraba a este hombre, él me levantó la mano, y me hizo así, yo no podía ver su rostro, sus dos manos, y yo le vi dos huellas ahí, en el medio, y yo le vi una sandalia, una vestidura blanca larga, pero yo no podía ver su cara fue que yo no vi. Y cuando él volteó, yo buscaba su cara así, pero no podía, porque su cara era como un sol, como un resplandor. Yo no podía verla, yo no le vi su cara realmente. Y cuando él siguió caminando, me dio la espalda. Después que me enseñó su mano, me dio la espalda. Y entró así, se iba así, pero nunca vi su rostro. Y eso me impactó mucho, porque yo sabía que era el Señor, porque yo vi la huella que tenía en la mano, como cuando a él lo clavaron. Y yo dije verdaderamente que Dios está conmigo. Y el Señor comenzó a tratar conmigo en la madrugada a través de revelaciones. Comenzó a manifestarse, yo escuchaba la voz de Dios audible. Yo un día estaba en el monte y escuché la voz de Dios que me dijo, Perla te llama. Tenía yo 7 días trancada en una cueva. Y fue tan fuerte cuando yo escuché la voz de Dios, me dijo, y Perla te llama, que yo me asusté. Me asusté y me paré así, salí corriendo, porque fue algo impactante. Yo estaba metida en una cueva y cuando busqué así, yo, Dios mío, y así asustada salí de esa cueva hasta corriendo, porque fue algo que nunca me lo esperé. Estaba yo en ayuno y oración y él me dijo, Perla te llama, tuve un encuentro con el Señor. Y a través de los procesos yo sabía que mientras yo me oraba, más Dios me revelaba. Había algo que yo sabía que Dios me hablaba a través de sueños. O sea, se me activó un don profético, lo cual yo comencé a ver revelaciones. Yo me hacía una revelación hoy y el otro día acontecía. Y yo decía, verdaderamente Dios está conmigo. Dios nunca se apartó de mí, porque en medio del proceso yo veía que Dios estaba ahí. A pesar de que yo estaba pasando todo eso, yo confiaba en que Dios estaba conmigo, porque la fe yo no la perdía. Yo decía, estoy pasando por todo esto, estoy atravesando momentos fuertes, difíciles, pero yo sé que Dios está ahí. Yo sé que Dios algo va a hacer. Yo sé que Dios me va a levantar. Yo sé que Dios va a levantar mi ministerio. Yo sé que algún día Dios me va a levantar de esta parálisis, porque hay gente que se encuentra paralítico y dicen, bueno, Dios no me va a levantar, Dios me va a dejar así, y están perdiendo la fe. No, que el médico me dio un diagnóstico, pero estoy perdiendo la fe de que no creo que Dios me va a sanar. Y no es que tú puedes estar dudando, tú tienes que creer que Dios lo va a hacer por encima del médico, porque lo que es imposible para la ciencia, para el médico, para el doctor, es posible para Dios. Yo entendí que Dios es el Dios por excelencia y aprendí a ser conforme a Dios. Amén, tremendo. Yo quiero que tú le des un consejo a la gente que nos escucha para que aumenten su fe, para seguir adelante, resistir en el proceso de formación y que somos vasijas de barro. Cualquier rato nos podemos echar a perder, pero estaremos en sus manos. Amén. Amén. Querré en medio del proceso, querré en medio de la tempestad,
cree en medio de la batalla, cree en medio de la duda, aunque tus ojos ahora mismo no estén viendo lo que Dios te prometió. Es momento de que tú comiences las cosas que no son como si fuesen, que comiences a creer, que comiences a ver más allá, que entienda que este proceso que tú estás pasando simplemente es una plataforma la cual Dios está permitiendo para capacitarte, para que tú entiendas que tú no dependes del hombre. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 4:4, escrito está, no solo del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dando a entender de que tú no dependes de nadie, sino que tú dependes de Dios. Tienes que comenzar a creer, tienes que comenzar a entender el llamado que tú tienes de parte de Dios, que Dios no te llamó para tú estar paralítico, Dios no te llamó para que tú estés dudando, Dios te llamó para que tú entiendas que tu ministerio se va a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Amén, así Amén. es. Agradecemos la presencia de Dios por este tiempo, también por permitirnos, darnos el privilegio de que tú estés escuchando palabra de vida, palabra de aliento, y yo sé que mucha gente va a ser bendecida, así que nosotros queremos tomar esta parte para invitarte a que tú tomes la iniciativa de no mirar las dificultades, no mirar las vicisitudes, sino comenzar a ver el proceso de Dios formándote, cómo Dios está levantando y sacando lo mejor de ti. Y aunque a veces diga no puedo más, así como estaba diciendo nuestra amada Perla, puedes entender de que Dios está sacando lo mejor de ti para recibir su gloria. Y es que los que portan gloria tienen que ser procesados. Aquellas personas que portan gloria tienen que estar en el horno, el horno se lo van a calentar seguro 7 veces más. Quizás te echen en el pozo de los leones, quizás te echen en el horno de fuego, o quizás te estén desafiando decretos de muerte, como pasó en el tiempo de Esther. Lo que quiero decirte es que todo lo que acontezca en tu vida va a acontecer porque Dios lo permita. Y si tú amas a Dios y eres llamado conforme a su propósito, cree que todo lo que te acontece servirá para bien. Hay momentos que no lo vas a entender en el aquí, en el ahora. Son muchas preguntas que nos surgen, son muchas cuestionantes y decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Así como te tocó decir en una ocasión, pero Dios, yo te he sido fiel, yo he sido íntegro delante de ti, yo me he guardado. ¿Por qué me está aconteciendo esto? Yo quiero invitarte a que comiences a darle gracias a Dios. Bendice tu proceso, agradécele a la circunstancia, porque créeme que de la situación que estás viviendo, lo que estás atravesando, no vas a salir igual, no vas a ver las cosas de la misma manera. Y yo te insto a que cuando tus ojos sean abiertos, no sean abiertos de una manera de mirar ni con rechazo ni con dolor, sino atrévete a mirar con alegría. Atrévete a perdonar a aquellos que te persiguen, atrévete a orar por aquellos que te maldicen. ¿Por qué? Porque son principios que establece la Biblia. Esto te va a ayudar en crecimiento. Vas a aumentar tu fe, tu amor, vas a crecer en amor, vas a crecer en mansedumbre, vas a crecer en paciencia, en integridad, en el dominio propio. Pero es a través de las dificultades. A veces le decimos al Señor, sácame de esta situación. Y Dios te está permitiendo esa situación para que tú puedas entender de que Dios está creando escenario para hacerte crecer. Y Dios no hace crecer sus guerreros en la zona de confort. Dios hace crecer sus guerreros bajo desafío. Así que, Perla, yo quiero que tú estés haciendo una oración a favor de la gente que nos escucha. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, glorifícate de una manera sobrenatural, Jehová. Que sea tú, Dios mío, estableciendo en tu orden que en cada vida, Espíritu Santo de Dios, que sea tú quitando toda piedra de tropiezo, todo impedimento. Dios mío, todo lo que impida que ellos vean tu gloria, Jehová, todo obstáculo en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, Espíritu Santo, Señor, que sea tú abriendo las puertas de los cielos, que sea tú estableciendo tu orden y que ellos entiendan el llamado que ellos tienen en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Poderoso es el nombre del Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos el privilegio de escuchar palabra de vida, palabra de aliento a través de estos medios. Siempre será un sumo gozo que ustedes no hayan prestado esa confianza, no hayan prestado sus oídos para ser bendecidos. Para nosotros siempre será un honor.
Le invitamos a que se suscriban a todas las plataformas digitales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, incluso en Telegram. Estamos como Excelencia Cristiana TV. Así que familia linda, le invitamos a que vaya a suscribirse. Estaremos ahí. Así que manténgase atento porque día a día subimos contenido nuevo para que reciban palabras de bendición. Así que estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Perla Silverio. Dios le bendiga y Dios le guarde y esto será hasta una próxima.